Quiero compartiros hoy, bueno, sabéis que últimamente en las reflexiones de los viernes hemos leído algunas historias, algunos cuentos, eh, bueno, sí, como relatos que nos han llevado pues a una reflexión, por lo menos así ha sido conmigo y yo os la he transmitido, aunque lo interesante sería que pudieseis en algún momento leerlos o recordarlos y llegar a vuestras propias conclusiones, que es donde uno más aprende, ¿no? Cuando uno más aprende. En esta noche os traigo voy a seguir esa misma estructura y os traigo una que lleva por título Pedro y el Lobo. No sé cuántos habéis escuchado la historia de Pedro y el Lobo. Veo tres cámaras, supongo que los que no la tienen puesta también han oído de la historia de Pedro y el Lobo. Hay un compositor que se llama Sergei Prokofiev. Es el compositor, entre otras cosas, de una obra con música y texto para, para niños. O sea, es teatro infantil que se llama Pedro y el Lobo. Fue compuesta en el año 1936, año de inicio de la Guerra Civil Española, y se compuso en 4 días. Pues, bueno, a mí me parece increíble, ¿no? Que solo en 4 días alguien pueda componer una obra teatral y musical. El estreno se produjo el 2 de mayo, otra fecha también muy significativa en esta ocasión para los madrileños, ¿no? El 2 de mayo. Y fue acogida de una forma desfavorable. No tuvo mucho éxito el día que se estrenó. Hoy en día, ya digo, se ha convertido en un cuento popular, pero en aquel momento el éxito no lo obtuvo. En palabras del propio autor, la asistencia fue pobre y no consiguió atraer mucha atención. Quizá la obra original no sea tan conocida como la historia popular inspirada en esta creación de Sergei. Es muy probable que el cuento, si lo hayáis escuchado, como decía antes, en mi caso ha sido transmitido por mis padres, mis abuelos, ¿no? De generación en generación. Eh, y bueno, pues que en algún momento hayáis sacado alguna reflexión personal. Si os da después, si queréis buscar en Google, poned Sergei Prokofiev y buscáis Pedro y el Lobo y veréis que la música representa a los diferentes animales. Cambian los instrumentos, cambia la música y se ve claramente la distinción entre pues, un pajarillo o justamente el protagonista, ¿no? Lo que es el lobo. Eh, también pues hay tantas versiones de esta historia como contadores. Así que yo voy a leer una de ellas y espero que con atención podáis retener los detalles del relato. Érase una vez un pastorcillo llamado Pedro. El joven subía cada mañana muy temprano con su rebaño de ovejas para que pastaran mientras hacía fresco. Pedro sabía que debía estar muy atento para que ninguna oveja se perdiese o fuese devorada por un lobo que llevaba tiempo merodeando por la zona y que ya había dado algún disgusto a otros pastores y granjeros. Una mañana, aburrido de vigilar a su rebaño, el pastorcillo decidió gastar una broma al resto de los aldeanos. Sin pensárselo 2 veces, Pedro subió a lo alto de un árbol y comenzó a gritar: ¡Socorro! ¡Socorro! ¡Que viene el lobo! ¡Ayuda! ¡Ayuda! Al oír sus gritos, los pastores y granjeros de la aldea acudieron en su ayuda con picos y azadas para defender al rebaño del joven pastor. Sin embargo, cuando llegaron junto al rebaño no había ningún lobo y encontraron a Pedro riendo a carcajadas mientras les decía: «Os he engañado, deberíais haberos visto las caras». Los hombres se marcharon muy enfadados y fatigados por la carrera que se habían dado para ayudar a Pedro. A la mañana siguiente, Pedro pensó que sería divertido ver si los aldeanos volvían a caer en la misma trampa y de nuevo comenzó a gritar: «¡Ayuda! ¡El lobo! ¡Socorro!». «Esta vez no puede ser una broma», dijeron algunos granjeros, y corrieron tan rápido como pudieron para ayudar al joven. Qué decepción se llevaron cuando al llegar junto al rebaño se encontraron a Pedro carcajeándose de ellos. «¡Os he vuelto a engañar!». Los granjeros se enfadaron muchísimo más y se marcharon lamentándose por la broma tan pesada que les habían gastado. «Esto no es una broma», decía uno. «No, algún día se dará cuenta de lo que ha hecho», comentaba otro.
Pasaron algunos días y Pedro aún así se reía al pensar en la broma que había gastado a los aldeanos. Una mañana, mientras descansaba bajo un árbol, escuchó unas pisadas que no provenían de su rebaño. Antes de que pudiese levantarse, un enorme lobo saltó sobre sus ovejas dando caza a una de ellas. Pedro se subió al árbol y comenzó a gritar pidiendo ayuda. ¡Socorro! ¡El lobo se está comiendo mis ovejas! ¡Ayuda, por favor! Aquel día nadie acudió. Antes de que se diera cuenta, el lobo se había comido 2 de sus ovejas y otras muchas se habían extraviado mientras huían del lobo. Cuando el lobo terminó de saciar su hambre, se marchó. Pedro tardó todo el día en terminar de reunir a su rebaño. Al llegar a la aldea con los ojos llorosos, decidió pedir perdón a todos los aldeanos y les contó lo que había sucedido. Fue así como Pedro aprendió que no se debe mentir, pues cuando necesitó ayuda de verdad, nadie le creyó. Es probable que hayáis escuchado alguna otra versión. La versión mía era un poquito más dura y era que al que se comía el lobo era Pedro directamente, no a las ovejas, sino que se comía a Pedro. Esto, pues para que veáis con la infancia que crece uno. Bueno, más allá de la propia moraleja que hemos leído, ¿no? No se debe mentir. Más allá de esta propia moraleja, que sería como la enseñanza fácil, me gustaría reflexionar en torno a un texto bíblico. Si tenéis vuestra Biblia, 1 Corintios 10, versículo 12. 1 Corintios capítulo 10 y el versículo número 12. Es cierto que el pasaje de esta parte de 1 Corintios es más extensa, aunque me centro solamente en el 12. Primeramente dice, así que el que piensa estar firme, mire que no caiga. Si piensas que estás firme, en otra versión con una traducción más actual, ten cuidado de no caer. Quizá, a lo mejor no coincidís conmigo, pero quizá uno de los mejores engaños de Satanás sea el haber mentido tanto sobre su propia persona. Satanás ha mentido tanto sobre su propia persona que ha llegado a desfigurarse y ridiculizarse de tal manera que para muchos de nuestro tiempo ni siquiera existe. Es común que en periodos de festividades donde la gente se suele disfrazar, ya sea la época de noviembre, ¿verdad? Fines de octubre, primeros de noviembre, o la época de febrero aquí en España con el carnaval, pues podemos encontrar disfraces de lo que comúnmente se le llama diablo, ¿no? Y entonces, pues uno que tiene cuernitos, ¿verdad? Y una cola, y suele ir acompañado de un utensilio, ¿verdad? Un útil que lleva, una especie como de trincho, ¿no? Bueno, se ha ridiculizado de tal manera que la gente se lo toma a broma, no cree que pueda existir. Se ha convertido en ese lobo que se ha mentido tanto sobre él, se han contado tantas mentiras sobre él, que la gente ya no acude. Ante la alarma, cuando se da la alarma de que el lobo está viniendo, de que Satanás está atacando, de que puede estar haciendo daño a alguna oveja del rebaño, ya nadie lo reconoce como tal. El texto bíblico en el Evangelio llega a decir que hay que tener cuidado porque en muchas ocasiones llega este lobo a revestirse de oveja y ataca al rebaño sin que uno se llegue a dar cuenta. En algunas ocasiones la mejor manera de ocultar la verdad es hacerla grande y caricaturizarla para que sea considerada como imposible y de esa forma desacreditarla. En la historia o cuento de Pedro, el relato no indica el pensamiento del protagonista sobre la existencia del lobo. Tanto bromea sobre el asunto que podríamos llegar a pensar que para él la posibilidad de que ese animal aparezca es ridícula. No cree que vaya a suceder nunca. No sé si tenéis pues la misma sensación de que con algunas cosas no se debe bromear. Esta frase seguro que la habéis escuchado, ¿sí?
Con respecto al pecado, el texto nos dice no podéis bajar la guardia. Cuando consideramos que tenemos el pecado bajo control, justo ese momento será en el que estemos perdidos. No hay mayor riesgo que el tener necesidad de ayuda y no sentirla. Estar equivocado y no saberlo. O pensar estar firme y por el contrario encontrarnos una caída continuada hacia un abismo sin punto de apoyo. Y esto es lo que ha logrado el enemigo. Al ridiculizarse, ha desaparecido de la ecuación y entonces le achacamos no solo lo bueno o lo poco bueno que podamos llegar a experimentar, según algunos dicen, sino también lo malo a Dios, porque hemos sacado totalmente a Satanás en medio de esa ecuación y el enemigo se ha ridiculizado tanto que nadie cree que exista. Incluso algunos se atreven en algún momento a adorarlo y a venerarlo, ¿no? Pensando que nada va a suceder al entrar en ciertas circunstancias que son bastante peligrosas, ¿sí? No sé si habéis escuchado la historia de las ranas, ¿no? ¿Cuál es la mejor manera para cocer unas ranas que están vivas? Habéis oído, ¿no? Les metes en agua, poquito a poco va subiendo la temperatura, la rana no siente, la sangre de la rana también se va adecuando a la temperatura del agua, hasta que llega un momento en el que la casca, y la rana muere y no salta. Si tú, sin embargo, coges una rana y la echas en agua hirviendo, ¿qué va a hacer la rana? Pues rápidamente saltar, claro. O sea, no es tonta, la rana no es tonta, la rana se va a dar cuenta y va a saltar. El enemigo no actúa así, el enemigo casi nunca viene de frente, el enemigo enmascara, se vuelve incluso broma para que nosotros no lo sintamos. Y por eso el texto, el que piensa estar firme, tenga cuidado, no caiga. Hay otro texto que podríamos leer similar a este, que está en Romanos capítulo 11, versículo 20, cuando dice, por su incredulidad fueron desgajadas, pero tú por la fe estás en pie. Y entonces agregan, no te ensoberbezcas, sino teme. No llegues a confiar en tu propia capacidad, sino sé siempre temeroso de Dios. No digas, ya lo he alcanzado, como Pablo va a explicarnos, ¿no? No considero haberlo alcanzado ya, sino que me extiendo hacia lo porvenir y prosigo a la meta. Todavía nos falta, todavía no estamos lo suficientemente firmes, todavía el lobo puede venir y puede comernos, ¿no? Tristemente. No podemos bajar la guardia, como decía antes. Y quizá el enemigo ha trabajado de una manera muy inteligente en ese sentido entre nosotros, porque nos hace a veces experimentar una falsa piedad y vemos a nuestro alrededor una condición claramente muy inferior en lo que respecta a lo espiritual y eso nos transmite una falsa seguridad de que nosotros sí vivimos tal y como Dios espera. Y entonces es cuando el enemigo de verdad entra de lleno. Pablo, inspirado, expresa de Dios que Él es fiel y que no va a permitir que seamos tentados más de lo que vamos a poder resistir. Este es el versículo inmediatamente después del que he leído antes. El que piensa estar firme, mire que no caiga. No os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios, que no permitirá que seáis tentados más de lo que podéis resistir, sino que proveerá también juntamente con la tentación la vía de escape para que podáis soportar. Ahora, si uno se cree firme, si uno se cree suficiente o autosuficiente, si uno piensa que no tiene nada que mejorar, que no le falta nada por hacer, pues el enemigo le está engañando, el lobo se lo ha comido, está en el estómago del lobo y no se ha dado cuenta. Piensa que sigue viviendo libre, ¿sí? Dios proveerá la vía de escape junto con la tentación para que podamos soportar lo que sobrevenga. Pedro no pudo resistir su deseo de bromear y jugar, pero al final no le quedó otra opción que aprender la lección. Y el reto es, ¿y nosotros? ¿Vamos a aprenderla? Esto es lo que debemos cuestionarnos.
y nosotros vamos a ser capaces. El enemigo no nos va a tentar a todos de la misma manera, pero sí nos va a tentar a todos. ¿Soy yo capaz de reconocer en dónde me está entrampando, en dónde me está engañando, dónde está logrando su objetivo conmigo? Porque tristemente, con todos en algún momento sale victorioso. Tristemente, con todos en algún momento sale victorioso. En la medida en la que yo me hago pequeñito y descubro cuáles son mis faltas, mis fallos y lo que me queda, eh, puedo resistir y reconocer el pecado. Cuando me considero autosuficiente, capaz, pues entonces el enemigo ya ha empezado a ganar terreno sobre mi persona y al final será difícil que yo pueda reconocer el pecado, aun cuando lo tenga a las puertas. ¿Sí? Con esta cortita reflexión quiero también dar la oportunidad por si queréis hacer algún comentario o bueno, a raíz del cuento, si ha venido a vuestra mente algún pensamiento o alguna reflexión en torno a lo que yo he comentado o algo diferente que podáis aportar y así también nos enriquecemos todos. ¿Alguno se animaría? Yo cuando estabas contando la historia, a veces creo que en la iglesia hemos hecho muchas veces de Pedro, ¿no? De Cristo ya viene, ya es el tiempo del fin, llevamos 40 años y no viene. Y yo me acuerdo de gente que era mayor cuando yo era niño en la iglesia que decían, eso ya lo decíamos cuando era niño. Y los veías como con cara desanimada, ¿no? Y yo recuerdo esa cara y recuerdo cuando veía ese hermano en concreto, me estoy acordando de uno de la iglesia de Torrero que decía eso. Y yo decía, cuando yo sea mayor no tengo que pensar así. El problema es que debo de ser ya mayor porque ya pienso así. Y hay veces que te desanimas porque dices, bueno, ya llevamos tanto tiempo diciendo lo mismo, llevamos tanto tiempo, bueno, pero la vida no solo es mi vida, ¿no? Es la vida de todos. Y a veces como iglesia nos empeñamos en hablar de la venida de Cristo y centrarnos en que Cristo viene ya y a lo mejor había que centrarse en cuidar las ovejas del rebaño de Pedro, ¿no? En vez de buscar al lobo o de esperar que el rebaño acabe. Quizás deberíamos de usar más nuestro tiempo en ver qué función tenemos como iglesia y no en ver cuál es el final de la iglesia. Uh-huh. Muy bien. ¿Algún otro se anima? Adelante, Maribel. Sí, yo recordando este cuento, pues recuerdo el texto cuando dice, cuando digas sí, sea sí, cuando digas no, sea no. Y creo que es una cualidad que nos deben reconocer a los cristianos, que no vayamos mintiendo. Es muy importante. Es muy importante que cuando tú hables con una persona, sepa esa persona que tú cuando dices eso es porque lo crees así, que no estás engañando a nadie. Y yo creo que la metáfora del cuento es muy interesante. Tenemos que aprender mucho y debemos ser transparentes con la verdad, siempre con la verdad. Y si nos hemos equivocado, también con la verdad. Es decir, mira, te lo dije esto, pero porque me equivoqué. Que nos conozcan por ser leales y fieles a nuestras creencias. Uh-huh. Sí, la verdad que es de estas, el tema de la mentira, ¿no? Es de estos pecados que hemos aceptado, en cierto modo, ¿no? O sea, no es un lobo, es un cachorrillo, ¿eh? La mentira es un cachorrillo, porque en algún momento nos hemos atrevido incluso a calificarla de piadosa y decimos, bueno, en algunos casos está justificada, ¿no? O sea, ¿qué vamos a hacerle? Porque y el enemigo nos acaba entrampando, claro, es eso, ¿no? Es un cachorrillo de lobo con el que podemos jugar y pensamos que nunca le va a salir el instinto, ¿no? De lobo y que nunca va a querer comer y entonces pues jugamos con él hasta que llega un momento en el que te pega un bocado en la mano y entonces te vuelves a asustar, ¿no? Pero sí, así es. No sé si algún otro quería, me da la sensación de que alguien más quería hablar, no sé si alguno quiere comentar algo. Esa Sí, historia adelante. sí, esa historia en mi país
La contaban mucho en el momento infantil, en el momento en que se le cuenta la historia a los niños, Sí. y la titulaban Guillermo el Mentiroso. Ok. Allá se llama Guillermo. Pobrecillo Y, Guillermo, ¿no? Aquí Pedro es sí. allí Guillermo, bueno. Y bueno, era como, siempre la veía como infantil, porque en realidad pues un cuento que trae una metáfora, una paradoja muy buena hasta para nosotros los adultos. Y a veces este Pedro no es más sino que a veces el mismo enemigo de nuestra vida espiritual, lo podemos tomar como Satanás, que nos dice mentira tras mentira, como se lo dijo a Eva. Lo hemos estudiado tantas veces que Satanás le dijo muchas mentiras a Eva, ahí cuando la encontró, y qué fue lo que hizo Eva. Paseaba por el árbol, lo miraba, y cuando la logró entrampar, pues le dijo mentiras, y ella pues logró. Y así nos puede suceder a cada uno de nosotros, porque el versículo dice: el que piensa estar firme, mire que no caiga, porque cualquiera puede decir: oye, pero qué tonta Eva, ¿no? Se dejó Claro. convencer tan rápido. Y muchas veces nosotros mismos podemos caer en ese mismo terreno del enemigo, y hay que tener mucho cuidado. Pero, como sigue el versículo que sigue, dice: pero el Señor no nos dejará ser tentado más de lo que podamos resistir. Así que Está es claro. mucha oración, menos creerle al Guillermo el mentiroso, mucho estudio, oración y todo lo demás. Sí, así es, gracias. Sandra, veo tu mano levantada, adelante. Sí, gracias. Yo creo que es algo muy importante, es que debemos conocernos nosotros mismos. Yo lo digo por experiencia, a mí siempre me gusta hablar acerca de mi experiencia. Yo odio la mentira, y como decía mi mamá, prefiero tener un ladrón cerca de mí que un mentiroso. Y mi mamá siempre decía eso. Pero hemos acertado la mentira, como yo escribí, la mentira blanca o la mentira inofensiva, que el ser humano nos hemos adaptado. Y yo odio la mentira, ustedes no quieren saber, pero a veces yo estoy hablando con alguien, no sé, y a veces se me sale una palabra, cuando, por eso la Biblia dice: en mucho hablar al pecado, y tanto hablamos que a veces digo una mentira, y yo, cuando me doy cuenta, digo: ay, Dios mío, mentí, di algo que no era verdad en la conversación. Y eso me da un dolor, porque yo odio la mentira. A veces uno mentimos sin darnos cuenta, inconscientemente. Por eso es importante examinarnos. Y cuando lo hacemos inconscientemente, pedirle perdón a nuestro Señor Jesucristo. Sí. Fijaros que está relacionado al texto, como leía antes, de Romanos, con el hecho de ensoberbecerse, ¿no? O, bueno, practicar la soberbia. El otro suena a un verbo demasiado raro. Practicar la soberbia es lo que nos lleva a mentir, el orgullo, ¿no? Claro, tú no quieres perder, tú no quieres quedar mal. Entonces, pues eso, mientes con tal de, ¿no? De sacar algún tipo de ventaja o incluso quedar en una mejor posición. Y el riesgo lo tenemos todos, está claro. El enemigo cuando menos lo esperamos, ahí está. Bueno, gracias por vuestra participación. No sé si alguien quiere decir algo más. Si no, daría por concluido el tema. Es un tema cortito, pero bueno, creo que da para reflexionar en cosas de una profundidad teológica tremenda, pero sí de nuestro diario vivir, que es de lo que más se compone, ¿no? La profundidad la tenemos mañana en el estudio de la escuela sabática, por ejemplo, ¿no? Con ese estudio de las palabras tan interesante que el doctor Ducan nos propone. Y luego tenemos nuestro diario de vivir, que se trata de esto, ¿no? De reconocer aquellos momentos en los que el enemigo quiere, o nuestra propia soberbia nos hace pensar que estamos firmes cuando en realidad nos estamos hundiendo en el lodo, ¿no? Bueno, que el Señor nos bendiga y que pueda ayudarnos a todos.